Hola amigos y amigas, en este año 2025 que ha sido denominado Año Internacional de las Cooperativas, queremos presentarles este programa de entrevistas y conversatorios en el que intentaremos dar a conocer las experiencias más relevantes del cooperativismo chileno e internacional, poniendo a disposición de ustedes información significativa para difundir el quehacer cooperativo, sus dificultades, sus desafíos y también sus potencialidades transformadoras para una economía social. Acompáñennos. Hola, Gloria Mayra, bienvenida, delegada ministerial para San Antonio por el Ministerio de Vivienda. Muchas gracias por estar acompañándonos en este 10º Encuentro Nacional de Cooperativas y por participar de este espacio Patrimonio Cooperativo Chileno. Nos interesa saber la visión que tienen ustedes en torno al proceso que ha vivido el Ministerio de Vivienda en los últimos meses sobre el proceso de cooperativización de una toma, digamos, importante, de las más masivas que ha habido en el último tiempo, y conocer, por un lado, la visión del Ministerio y cuáles son los desafíos principales que hoy por hoy están enfrentando para desarrollar este proceso que entendemos que es complejo y para la gente también es nuevo, digamos, vincularse concretamente con el modelo cooperativo en el sector de vivienda. Sí. Bueno, muchas gracias por la posibilidad de conversar sobre esto. Tal como tú dices, esto tiene que ver con cooperativizar, ¿cierto? El acceso a la vivienda en el país. Y al mismo tiempo decir que no es un asunto nuevo. Fíjate que si uno mira la historia del cooperativismo en este país, las cooperativas de vivienda efectivamente fueron un recurso muy importante para el acceso a la vivienda de los sectores trabajadores en los años 60, 70, previo al golpe de Estado. Y era la forma de que las empresas y los propios trabajadores, con el apoyo del Estado, lograban solucionar un problema en ese momento acuciante. Y hoy, fíjate que después de todos estos años, de todas estas décadas, seguimos enfrentando un problema de déficit habitacional importante en el país. Eso tiene reflejo en la cantidad de campamentos que tienes, hay más de 1.400, la cantidad de familias que abarca esos campamentos, las personas en condición de calle, o sea, te das cuenta que es un tema crítico. Y además un tema o un problema frente al cual la política de vivienda que se ha llevado desde la recuperación de la democracia en adelante no ha logrado resolver de manera cabal, ¿sí? Estamos en un proceso donde el Estado, con una visión focalizada, es quien compra el terreno, construye, apoya a los comités de vivienda y finalmente entrega las llaves de la vivienda propia, ¿cierto?, a las personas. Y ese esquema, frente a una población mucho mayor, frente a un déficit que va en aumento, se vuelve inoperante, se vuelve insuficiente. Entonces las cooperativas de vivienda aparecen como una muy buena posibilidad y en el caso del megacampamento de San Antonio, que es tu pregunta específica, se convirtieron en la alternativa para entrar a dar solución a un problema que no había mucho por dónde abordarlo. Como tú bien dices, es el campamento más grande del país. Abarca más de 4.000 familias, más de 10.000 personas, en una extensión de 215 hectáreas, o sea, algo que no tiene referentes previos. Y a eso se suma el hecho que la justicia, el Poder Judicial, la Corte Suprema de manera particular, ha resuelto los problemas de toma de terrenos desde hace unos años a partir de recursos de protección y no de litigios como lo hacía antes, en los que generalmente se terminaba buscando un acuerdo de manera que hubiera una posibilidad de desarrollo de un proyecto habitacional en el sitio tomado. Por ejemplo, en el caso de San Antonio, los propietarios, a pleno derecho, ponen un recurso de protección frente a la Corte Suprema, es decir, apelan contra la vulneración de un derecho constitucional, y la Corte Suprema, por lo tanto, responde diciendo efectivamente que hay una vulneración de ese derecho, el desalojo procede. Entonces,
nos encontramos en una situación donde tienes efectivamente una sentencia de la Corte que es legítima desde el punto de vista del reclamo de los propietarios y al mismo tiempo una situación de 4.000 familias asentadas en 215 hectáreas que provocan para el propio Estado un problema humanitario mayúsculo a la hora de pensar en un desalojo completo. Entonces, lo que propusimos como Ministerio de Vivienda fue trabajar en torno a la constitución de cooperativas cerradas de vivienda, de manera que las familias organizadas en cooperativas pudieran adquirir el terreno, de esa manera ser corresponsables con el proyecto habitacional y el Estado entra entonces con la parte de urbanización y habilitación de este gran espacio en la ciudad de San Antonio y lo convierte en un barrio de San Antonio. El proceso no ha sido fácil, es una estrategia que ha tocado ir ajustando en el tiempo. Sí, puntualmente respecto de esto último, de las dificultades que se les presenta en este minuto al Ministerio, mi consulta es, ¿qué desafío le está presentando el hecho de llevar desde una instancia ministerial, que no es local, a eso me refiero, no es una junta de vecinos, es una instancia muy, digamos, elevada en la escala estatal, en el fondo llevar desde arriba el modelo cooperativo a un conjunto de personas que culturalmente no están acostumbradas a la propiedad colectiva? ¿Cómo se les presenta? ¿Cómo han ido resolviendo este desafío? ¿Qué es lo que han hecho en concreto a nivel de bases, digamos, para enfrentar como la lógica cultural de la llave en mano versus la propiedad colectiva o la construcción colectiva de hábitat? Ahora, yo creo que lo colectivo no está alejado de la propia demanda de los pobladores, ¿ya? Evidentemente, la cooperativa de vivienda tiene principios que son propios del cooperativo que un comité de vivienda no tiene, ¿cierto? Entonces es una cosa colectiva, donde trabajas por el bien común, ¿cierto? Donde las decisiones se toman de manera consensuada por parte de los socios y las socias, en fin, hay una serie de cosas, la ayuda mutua, ¿cierto? Ahora, esos principios precisamente son los que ayudan a trabajar en esta iniciativa, porque no es que las personas finalmente o las familias al final de todo este proceso no vayan a tener propiedad sobre su propio lote, sobre su propia vivienda, eso va a suceder. Pero todo el trabajo de solución es un trabajo que se basa en un esfuerzo colectivo y corresponsable, recogiendo esos principios del cooperativismo, tanto de las cooperativas cerradas como del propio ministerio. O sea, cuando el ministerio habla de la corresponsabilidad en la búsqueda de soluciones, también apela un poco a esos principios del cooperativismo que deberían estar presentes en estas soluciones habitacionales. No es posible que el Estado resuelva todo, no es posible por parte de las propias cooperativas de vivienda resolver todo lo que implica, ¿cierto?, el desarrollo de un programa habitacional. La corresponsabilidad implica un esfuerzo conjunto también desde esa perspectiva y ojalá que en el largo plazo o en el mediano plazo, si somos optimistas, el sector privado también entienda la importancia de participar de una sinergia que efectivamente te da los mejores resultados, ¿no? Y puede incluso prevenir las tomas, en fin. Y el trabajo no es tanto de arriba hacia abajo. El Ministerio de Vivienda es un ministerio que está deconcentrado a lo largo del país, tenemos oficinas regionales, hay una oficina local en San Antonio también, que ha trabajado muy directamente con este proceso. Los desafíos, hay grandes desafíos. Yo te diría que hay algunos que tienen que ver con la propia institucionalidad pública, porque la política de vivienda está pensada dentro de un esquema que responde a lo que hablábamos anteriormente. Que es el mercado de la vivienda. El mercado de la vivienda, donde tienes el problema del suelo, en fin, ¿no? Y proponer una alternativa como las cooperativas cerradas de vivienda ha implicado que la institucionalidad tenga que abrirse a nuevos caminos que hasta ahora han estado cerrados, ¿no? Entonces, ¿de qué manera le doy espalda a las cooperativas de vivienda? ¿De qué manera las cooperativas pudieran acceder a créditos por parte del Banco del Estado? ¿De qué manera esto entra, ¿cierto?, en una conversación distinta a la hora de elaborar los planes maestros? En fin. Entonces, siento que la institucionalidad pública está retada de alguna manera, ¿sí? Retada en términos de desafiada a hacer de esto una política más sostenida, y eso significa que los propios procesos dentro de la institucionalidad tienen que modificarse para responder a este nuevo camino. ¿Ya? Entonces, esa es una.
Y el otro responde a las propias cooperativas. Cuando nosotros empezamos a trabajar con los pobladores en el Cerro Centinela, donde se asienta la megatoma, las demandas en ese tiempo eran únicamente la de la compra por parte del Estado para solucionar el problema, ¿cierto? Y eso era una cosa bastante, de alguna manera también perversa. ¿En qué sentido? Que estaban los pobladores tratando de buscar una solución individual a su problema, ¿cierto? De alguna manera también saltándose la fila frente a los comités de vivienda que tienen que esperar todo este proceso del Estado y por lo tanto te marca una situación ahí complicada. Y al mismo tiempo la propia acción de los dueños, que en muchos casos, y este también es así, no protegen sus propiedades, no protegen su terreno. Fíjate que este terreno de 215 hectáreas nunca tuvo una cerca, nunca tuvo ninguna cosa que dijera, mire, esto es propiedad privada. O sea, la gente llegó a tomarse un cerro, básicamente. A tomarse un cerro. Y eso siguió creciendo hasta que finalmente te encuentras con un problema que decir, bueno, que el papá Estado compre, ¿no? Entonces, cambiar esa mentalidad, colocar la corresponsabilidad, el ahorro, el trabajo mancomunado, la autoayuda, como formas y principios de trabajo para efectos de construir una solución, ha sido un proceso. Y yo creo que un proceso que a la fecha va dando buenos resultados en el sentido de que hay 40 cooperativas formadas y hay una federación de cooperativas del Cerro Centinela. Y eso ha implicado también para las propias familias y para las dirigencias en el cerro, pasar de un esquema de mucha confrontación en el sentido de exijo lo que necesito, ¿cierto? Por otras vías. Confrontación con la institucionalidad. Confrontación y al mismo tiempo pedida en la institucionalidad a trabajar en un esquema donde la colaboración y el trabajo articulado son la nota. Claro. Y eso ha sido un proceso, yo no te diría que está acabado ni mucho menos. Ustedes como cooperativistas saben que uno nunca se acaba de formar en esto, que toca fortalecerse siempre, que los desafíos siempre están apareciendo, pero te diría que estamos hoy en muchísima mejor posición de concretar una solución de lo que estábamos hace un año y medio atrás cuando las cooperativas no existían. Gloria, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría con este proceso en San Antonio en caso de que tengamos un cambio de gobierno radicalmente distinto en sus políticas al que tenemos hoy? Mira, lo que estamos haciendo hoy como ministerio tiene la altura de una política de Estado, en el sentido de que nos interesa que este camino que ha tocado ir ajustando, como te decía antes, pero que se mantiene, se convierta en una vía que en la apertura de una conversación hacia el establecimiento de una política pública más firme en el tiempo. Y yo creo que eso se va a dejar aquí. Vamos a ver, en términos de vivienda, lo que te diría es que vamos a dejar el radier colocado de alguna manera, para seguir construyendo. Vamos a dejar el radier. Y al mismo tiempo tengo claro que para un gobierno que no sea muy proclive a este tipo de soluciones, esto va a ser mirado con alguna reticencia y de pronto hay cosas que se pueden ralentizar, en fin. Pero nuestro propósito es dejar esto concretado de manera que sea posible desarrollar este proyecto habitacional en un plazo que es un plazo largo. O sea, aquí nadie está pensando en menos de una década de trabajo para efectos de hacer de esto algo que tú finalmente mires y digas, wow, este es un nuevo barrio de San Antonio. Gloria, te agradezco tu presencia, muy útil tu relato, muy esclarecedor. Muchas gracias. Esperamos que San Antonio y su proceso de cooperativización llegue a buen puerto lo antes posible y esperamos quizás por ahí conversar nuevamente cuando tengan nuevos avances y más consolidado la federación y la solución en sí. Gracias por estar acá, gracias por la entrevista. Muchas gracias.